esto ocurrió cuando el otro día estábamos jugando con mi novio, con Javier, a las cartas de Tincuy. Esas son cartas disparadoras, se llama ping-pong literario, y nos salió ¿conservás algún libro de tu niñez? Y lo compartí en Instagram porque quiero mucho a los chicos de Tincuy, que hacen todos mazos de cartas que tienen que ver con literatura, mucho oráculo poético, muchos juegos para, por ejemplo, usar en clase, en las bibliotecas y demás, y en casa, por supuesto. Y automáticamente, como lo puse en Instagram, me empezaron a responder: sí, conservo tal libro, sí, tengo de biblioteca tal. Yo digo, bueno, acá evidentemente hay algo lindo para compartir, eso que nosotros consideramos un tesoro, pero un tesoro que de por sí es un libro que no es un tesoro para la humanidad, es un tesoro para la persona. Y me hace acordar, y acá se pone un poco raro todo, pero ¿vieron que en Harry Potter Voldemort esconde su alma en horocruxes, las divide en 7 partes en distintos objetos? ¿Y no les parece que los libros de la infancia son un poco como esos horocruxes, pero bueno, en positivo, como más amuletos, donde nosotros dejamos ahí experiencias, pusimos ahí parte de nuestra infancia, escuchamos el sonido que se escuchaba en el momento en que lo leíamos, y eso es lo que voy a compartirles hoy. Estos son libros intocables de mi biblioteca. No solo no los presto porque son mis reliquias de la vida y no de la muerte, sino que también son libros que de por sí, como les digo, no tienen un valor, sino que es mi vida la que está puesta acá. El primero es Quiero tener un perro. La autora es Anne-Marie Chapoton, y buscando estos libros para mostrarle, digo, qué lindo, ¿no? Compartir estas ideas, los proyectos que se pueden hacer relacionados con los libros de la infancia, dije, ¿y si busco más información? Así que los insto también a ustedes a hacerlo. Vayan, después de ver este video, a ver sus libros y a googlear, porque atrás de cada libro hay un montón de cosas que en nuestra infancia por ahí no nos enterábamos. Como por ejemplo, que esta es una autora súper conocida en su país y en su literatura, sobre todo por una colección que yo no la conocía, que se llama Los Bambalinos. Si la googlean la van a encontrar. Y el ilustrador, que es raro que en esta época los ilustradores estuvieran en la tapa, pero está, que es Ulises Wenzel, es un español que fue autodidacta cuando ilustró, y muchas veces, si ustedes ponen Quiero tener un perro, las distintas ediciones salieron con sus ilustraciones. ¿Por qué para mí este libro es un tesoro? Primero porque me lo regalaron, era como mi librito. Yo tengo 1000 hermanos y siempre se compartía todo. Este era mi libro. Pero además porque cada vez que abro este libro y que leo sus primeras líneas, siempre tiene la voz de mi mamá cuando me lo leía. Es como que quedó impregnado su sonido y de alguna manera me lleva directo a ese momento en el que ella lo leía. Pero googleando encuentro que esta colección la trajo a Argentina, Hispamérica. La biblioteca de Hispamérica fue una colección, específicamente la de Veo Veo, que la dirigió María Elena Walsh con Beatriz Ferro. Y María Elena Walsh hizo la traducción de este libro y de un montón de esta colección. Con lo cual me divierte mucho porque hasta encontré un aviso de televisión donde se la presenta a María Elena Walsh como la directora de la colección. Así que lo podemos ver. Veo Veo. La primera enciclopedia y la primera biblioteca que usted puede darle a su hijo. Desarrollada por un equipo de especialistas con la dirección de María Elena Walsh. A medida que va pasando el video, yo les voy a ir haciendo algunas preguntas, porque mientras lo escribía el guión y pensaba, bueno, ¿qué libros tengo en mi biblioteca que quiero mostrar? Decía, ¿por qué en un momento de nuestra vida dejamos de compartir lecturas con adultos, por ejemplo? ¿O por qué en un momento alguien dejó de leernos libros en voz alta? ¿Cuál es el salto que hay de la infancia a la adultez? ¿Qué libros nos proponen o nos propusieron o nosotros proponemos en ese momento? ¿Por qué a veces queda relacionado el momento de la infancia con el estímulo de la lectura, pero cuando llega a cierto momento eso como que se corta y se busca que igual el adulto sea lector? ¿Qué hay en ese medio que muchas veces queda un poco suelto entre una cosa y otra? Bueno, estas son todas preguntas que quiero que ustedes también se hagan como una invitación a pensar cómo mejorar estos aspectos donde muchas veces para el adulto es, los chicos no leen, los jóvenes no leen, y leían antes. Así que
que tal vez ahí haya algo que pensar. Mientras tanto, además, les cuento que me pueden dejar en los comentarios de este video todas las cosas que se les vayan ocurriendo a medida que vamos charlando y además me dejan sus libros de la infancia. Así seguimos la conversación. Porque a propósito de sus mensajes en Instagram, al final del video van a tener algunas de las respuestas que dejaron esos lectores. Así se van a enterar también cuáles eran las lecturas de ellos. Vamos con el siguiente. Este libro es una belleza. Si yo tuviera que rescatar tal vez un solo libro de mi biblioteca, con dolor del alma, ¿no? Pero sería este. No es un libro que me llevaría a una isla desierta, porque si no sería muy corto, pero sí es un rescate, porque este libro es el que me dejó tiempo de lectura para mí sola. Me lo regalaron cuando cumplí 6 años. De hecho, acá está la cartita de mis papás. Mi mamá me escribió esta cartita. La idea era invitarme a leer por mi cuenta. Una vez que yo ya sabía leer, me instaban, ¿no? Como a buscar aventuras, y en Yo y mi hermana Clara, un libro de Dimitri Inkiou, que es un autor que para mí era desconocido hasta que fui adulta y lo miré y dije, ay, ¿quién será este tipo? ¿Qué otras cosas habrá escrito? Y resulta que hizo de Yo y mi hermana Clara una mega saga de la cual nosotros no tuvimos mucha noticia porque requería sí o sí una traducción, y las ilustraciones, según me fijé, no importaba tanto si había una traducción u otra, eran como siempre las mismas. Entonces, de toda la saga, Yo y mi hermana Clara son 2 hermanitos que van haciendo distintas aventuras y bueno, pasan por acá, pasan por allá, como que van haciendo travesuras en general, y desde la perspectiva del hermanito que ve a su hermana mayor como una ídola que todo lo que ella diga tiene razón. Lo más hermoso de esto es que si bien son cuentos o son aventuritas que se van pudiendo como dividir, puedes leer una aventura hoy, una aventura mañana, en el fondo hay una idea de novela, y a mí lo que más me gustaba era poder sentarme, y ahí está mi primera experiencia como lectora autónoma, y poder leer un libro con letra grande, un libro con ilustraciones, un libro que ya se nota muy leído, más allá de que tiene muchos años, pero también me dejaba esa oportunidad de decidir dónde cortar, de decidir si seguir o no, y eso es recontra lindo. Originalmente este libro es de 1977 y esta edición es impresa en Colombia, lo mismo, no sé cómo llegó a Argentina, pero bueno, ahí habrá quedado el caminito que hizo el libro. Y su autor, Dimitri Inkiou, es búlgaro, era ingeniero de minas y de pronto, para decirlo mal y pronto, flasheó literatura y empezó a escribir, y así fue como se le ocurrió hablar de estos 2 hermanitos que le dieron también la oportunidad de contarnos un montón de cosas divertidas, porque entre otras los niños hacen cosas, estos 2 niños hacen cosas que a nosotros como niños nos gustaría hacer, como por ejemplo comerse una torta riquísima que está en la heladera a la espera de un cumpleaños, y ellos, para evitar que la tía se envenene, la prueban primero y te morís de risa con todo lo que inventan después para que nadie se dé cuenta. ¿Ya les dije que le den like al video? Denle like al video. Y además pueden suscribirse al canal de YouTube de Por qué Leer, porque está en plena reforma. Y eso es una gran noticia para mí. Hace mucho tiempo que venía medio abandonado y la idea es seguir haciendo contenido profundo, contenido copado, un contenido que a ustedes les guste sentarse a ver. Así que es como una especie de apuesta al futuro. Denle like, suscríbanse, compartan también, que ayuda un montón a seguir haciendo este trabajo y que me da a mí información sobre qué les pasa a ustedes con el contenido que hago. Muchas gracias. Vieron que les dije que en Quiero tener un perro, la voz es la voz de mi mamá. Bueno, en la Escuela de las Hadas también la voz es la voz de mi mamá. Vean esta belleza. Este libro es del año 1963. No es la primera edición, la verdad que hubo varias hasta que llegó esta, pero es el primer libro que la editorial de la Universidad de Buenos Aires, Eudeva, la Universidad de la UBA, publicó para los niños. Es la Escuela de las Hadas del autor argentino Conrado Nalé Roxlo y dibujada por L. Aleblián, que para un niño da igual quién es, pero en este plan de googleo me puse a fijarme quién era verdaderamente Leo Aleblián. Y Leo Aleblián terminó siendo diseñador gráfico de revistas como Para Ti, Revista Gente. Fue el tipo que se le ocurrió, por ejemplo, que la foto de una actriz o de una modelo en la tapa de una revista Para Ti podía tapar el logo de la revista
casa y que igual no era un problema de diseño, sino que era al contrario una búsqueda. Bueno, ese es el tipo que hizo las ilustraciones de este libro. Conrado Nalé Roxlo había escrito La Escuela de las Hadas y había sido antes publicada por Editorial Abril, una editorial argentina que, bueno, ya les contaré otro día un poco la historia de la Editorial Abril, que tuvo mucho que ver con que haya libros en todos los hogares, así como fue, por ejemplo, la editorial Acme y su colección de Robin Hood. En esa primera edición, el dibujante era Alberto Breccia. Alberto Breccia es el segundo ilustrador del Eternauta. O sea, es como que había un mundillo ahí de ilustradores, de talentosos. Primero, ¿por qué este ejemplar para mí es intocable? Porque cuando empecé a trabajar de por qué leer, quería tener este ejemplar. Y en la casa de mi infancia no estaba. No sé qué pasó, no lo encontré. Entonces dije, lo voy a conseguir, lo voy a comprar. Lo compré usado. O sea, este no es el mío. El significado de este libro es la Cecilia adulta yendo a buscar a la Cecilia de la infancia a través de una lectura. Ese es el significado. Entonces, ven que tiene cintas. Yo no le pegaría cinta tampoco. O se la pegué yo, creo que. Ahora no le pegaría cinta. Y también tiene la voz de mi mamá, como les contaba, pero en una historia que es oscurísima, pero al mismo tiempo divertida, porque acá tenemos a una hada, que es Cordelia, contada desde la voz de su hermano, que es un pibe que la molesta y qué sé yo. Cordelia un día va al bosque y ahí hay una casa que de afuera no parece, pero adentro funciona una escuela de hadas. Y ella es, así como Harry Potter, ella es una hada gracias a que la descubre esa casa y adentro está el mago Merlín, que es como el maestro. 1963, o previo, porque ya sabíamos que tenía una edición anterior. Una protagonista mujer, una protagonista niña, una protagonista valiente, narrada desde los ojos de un hermano que de alguna manera también la admira, con un maestro que les enseña a las hadas que pueden equivocarse, que la equivocación no es tan grave porque la podemos, después de pedir perdón, si es que hay que pedir perdón, la podemos intentar revertir. Y todo eso era muy disruptivo para la época. Entonces, Conrado Nalé Roxlo tiene todo mi respeto, pero tiene todo el respeto de la Ceci niña, que es ganarse el respeto de un niño a través de un libro. Es impresionante. Así que bienvenido sea la edición de este libro y seguramente también lo puedan conseguir para los niños suyos hoy porque se siguió editando con otras editoriales. El valor de esto también lo da que en 1972... ¡Ay, viene un mate! ¿De dónde caerá? En 1972 la UNESCO hizo una selección de libros de 57 países, libros para infancias. Y entre esos libros estaba La Escuela de las Hadas. Argentina. Argentina. Y otros más de Argentina, no era solo este. Me quedan dos libros, uno en particular con un descubrimiento muy tremendo, no sé si decir flashero, bizarro o qué, pero antes quiero contarles que todo el trabajo que hace Por qué leer es gracias a las personas que patrocinan este trabajo, que dicen, sí, ¿sabes qué? Le vamos a aportar un granito de arena económico a este proyecto y les quiero agradecer especialmente. Y si ustedes también dicen, bueno, quiero sumarme, me gustaría, pueden escanear el QR que está apareciendo en la pantalla y ahí los va a llevar a una página donde van a encontrar distintas formas de colaborar, tanto sea mensualmente a través de la membresía, que además tiene recompensas para aquellos que quieran utilizarlas, y si no, haciendo un aporte único diciendo, bueno, por ahí puedo esto, y ayuda un montón también. No se olviden que si no pueden hacerlo, estamos en un momento de bastante crisis, no hay problema porque el contenido va a seguir estando, ayuda mucho compartiendo, poniéndole like, siguiéndole en redes, diciéndole a los amigos, porque leer está bueno. Gracias. ¿Pueden los libros hacernos llorar?, dijo José Mauro de Vasconcelos. Por supuesto, niños, lloren con él. Mi planta de naranja lima es una piña al corazón. Al chabón agarra, te arranca el corazón, te lo corta en trozos, lo hace con cebollita, porque en este libro se cuenta la historia de CC, un pequeño de 5 años, que al ver la circunstancia de su familia, que es una circunstancia de pobreza, de mucha miseria, de angustia, sus papás tienen muchos hijos y no los pueden mantener, sale a la calle a trabajar de lustrabotas. Es un libro brasilero, así que está bueno también para conocer el ambiente de Brasil en la década del 60. Este libro es de 1968, pero bueno, no, la edición mía es del 76, que si bien es del año en el que salió, ya va por la 10ª edición, no tengo la primera edición, bueno, tampoco tiene tapa, pobrecito. Yo lo guardo adentro de una bolsita. Imagínense que el libro arranca y dice historia de un niño que un día descubrió el dolor. ¡Haceme pelota! Es
muy triste. Se supone que es gran parte de la vida como autobiográfica de José Mauro de Vasconcelos y de hecho el libro está dedicado a sus hermanos Gloria y Luis, y Gloria y Luis son personajes del libro, entonces tiene sentido. Obviamente, al ser una novela hay muchos elementos de ficción, pero elegí este libro porque es para mí un tesoro. Lo recuperé hace poco cuando fuimos a desmontar la casa de la familia. Yo dije, este libro no puede partir, este libro tiene adentro todo mi llanto. Fue la primera vez que descubrí que un libro me podía hacer llorar. Recuerdo la sensación de, no me pareció tampoco tan extraño, ¿no? Dije como, estoy llorando con un libro, porque ya lloraba con películas. Era como, bueno, hay a veces productos artísticos que nos pueden emocionar, pero tanto. Es el desgarro mismo. Podemos pensar si está bueno o no que un libro para niños nos haga así, pero realmente como provoca tanta empatía con el personaje, lo que nos termina pasando es que el conmovernos tiene que ver con después salir a la vida y tener una mirada mucho más amorosa sobre lo que pasa a nuestro alrededor, las dificultades en las vidas de las personas que por ahí a priori no entendemos tanto y después de leer este libro entendemos un poco más. Este libro, los números son abrumadores. José Mauro de Vasconcelos tardó 45 días en escribirlo. Fue traducido a 32 idiomas y fue publicado en 19 países. Después de este vienen dos más, que es como una especie de saga. Yo leí Vamos a calentar el sol, que es la segunda parte. La tercera no la leí. Y bueno, mi favorito igual es este. No mi favorito de la vida, porque me hizo mierda. Bueno, pasamos al último. ¿Vieron todas las cosas que pueden pasar cuando hablamos de libros? Y sobre todo cuando hablamos de libros de la infancia. Así que no se pierdan la conversación y tampoco se pierdan la oportunidad de empezar a generar la biblioteca de los chicos que tienen a su alrededor, sabiendo que hay ciertos libros que son tesoros. No sé si diría guárdense todos, pero sí guardar algunos a veces, porque ese empieza a ser el patrimonio de la historia de ese niño, de esa niña, que tienen ahí parte de lo que les leían, de lo que a ellos les gustaba leer. A veces por circunstancias diversas los terminamos como soltando, tampoco acumular por acumular, pero guardar algunos y también hablar sobre libros, no sobre solo la historia, sino sobre el objeto libro, puede generar hermosas conversaciones con los mismos niños. Bueno, les prometí una historia bizarra. Les iba a hablar de este libro, que son Los chicos también se enamoran. Un libro que me habrán regalado, creo que acá está la dedicatoria. No me lo dedicaron este. Pero es del año 92. A mí me lo deben haber regalado, no sé, en el 98, 99, quinto o sexto grado. Lo que disfruté este libro. Lo elegí entre los otros que tengo de tesoros porque gracias a este libro empecé a escribir también. No es que solo por este libro, yo ya escribí algunas cosas, pero este libro me enseñó, me habilitó la escritura de romance. Como había ahí algo de el cachondeo entre los personajes, en general adolescentes o preadolescentes, que me recopaba y dije como, esta historia me gustaría escribirla. O me habilitó ciertas formas de escribir, como por ejemplo un cuento que había escrito que eran como papelitos que se mandaban compañeros de la misma aula, y bueno, algo de eso había una inspiración acá. Me habilitó, por ejemplo, a pensar que podía jugar con las palabras, porque acá hay un cuento que habla sobre la triste bronca. Yo decía, ¿cómo la triste bronca? Es una palabra que no existe. Bueno, entonces puedo inventar palabras cuando escribo. Eso está buenísimo. Y ayer, buscando alguna información adicional, digo, a ver qué onda Ediciones Orión, y descubro que Ediciones Orión fue la editorial fundada en 1975 por la maestra del llanto, Paul Divir. Paul Divir fue una autora bastante desprestigiada, la verdad, por la crítica, porque escribía sobre temáticas muy sentimentales, entonces como que los críticos no la habilitaban o no la invitaban a la mesa de la literatura nacional, pero ella trabajó muchísimo por la literatura, sobre todo para adolescentes y siempre con perspectiva femenina, que en cierta época esto no era muy común. Entonces también agradecer a Paul Divir. Yo no sé si ahora leería sus textos como los consumía en la adolescencia, uno tras otro. Tiene un libro que se llama Cuentos para leer sin rímel. Ya sabías que ibas a llorar, pero yo no lloraba. Yo sentía que había algo en la forma de escribir de Paul Divir que yo también podía, como, no sé si imitar, pero inspirarme. Entonces, Ediciones Orión, editorial de Paul Divir. Mirando el libro así, digo, este libro se terminó de imprimir en enero en los talleres de Roberto Grancharov e hijos, en Tapalqué. ¿Cómo Tapalqué? Esto es Mataderos, mi barrio. Cuestión.
Para que vean el grado de cebación de esta señora, me puse a buscar la imprenta que efectivamente quedaba a menos de 10 cuadras de la casa en la que yo estaba leyendo este libro. Me puse a buscar sobre la historia de las imprentas en Mataderos y flashé porque no solo que esta imprenta sigue existiendo, sino que en el barrio hay una gran industria de las gráficas y las papeleras. Incluso en Mataderos, hasta la década del 90, donde tuvimos un gobierno neoliberal que hizo que muchas fábricas e industrias propias cerraran, había hasta pulpa de papel, o sea, se fabricaba papel desde cero a 15 cuadras de mi casa. Bueno, espectacular. Paul Divir en el año 2001, producto de la crisis, tuvo que cerrar su editorial, pero dejó, entre otras cosas, un sello en que sus libros tenían cierta estética. Por ejemplo, la gente atesora el recuerdo de que esta editorial publicaba libros con tinta de color. No es que eran siempre negros, hay algunos negros de hecho, pero hay libros magenta, hay libros verdes, hay libros azules como acá, que estos es medio como un azul oscuro. Y es como que quedó una identidad de Ediciones Orión propia de quienes leían esos libros. De hecho, yo también tenía, en mi casa estaba El niño envuelto de Elsa Bornemann, que me acordé cuando estaba viendo que también tenía tinta de otro color. Entonces, a Paul Divir, que le debemos, entre otras cosas, muchas lágrimas y muchas emociones en nuestra adolescencia o preadolescencia, le debemos la identidad de esta editorial. No dije nada de Los chicos también se enamoran, porque me colgué hablando de Mataderos. Los chicos también se enamoran son cuentos de distintos autores. Ninguno de esos autores tiene gran reconocimiento, no son grandes nombres. Bueno, no sé, no hay una Elsa Bornemann, pero todos estos cuentos a la Ceci, jovencita, adolescente, pequeña, le parecieron espectaculares. Algunos los entendía más por ahí que otros, tal vez los tendría que leer ahora para ver por qué no los entendía, qué estaba pasando ahí, con la información que yo tenía hasta el momento y la que podía llegar a tener después, pero lo amaba y me encantó también tenerlo. Por eso lo guardo. Guardo un montón más. Y como habrán visto en el video, hay algunos que no mencioné por distintas razones. Si quieren hacemos una segunda parte, me lo pueden comentar, pero quiero saber los de ustedes. Así como les recomiendo que se queden hasta el final, donde van a estar todas las recomendaciones y los tesoros de las bibliotecas de los seguidores de Por qué Leer que me fueron compartiendo estos días. Les mando un abrazo enorme. Ojalá que hayan disfrutado habitar un rato el tesoro de mi niñez. Hasta la próxima lectura. Chao. Guillermo Mendivil dice, sí, el que más cuido es una edición de esas épocas de Crónicas Marcianas y uno que me regalaron en el colegio por premio de sobresaliente en religión cuando estaba en 2º grado. Se ríe. ¿De qué habrá sido la prueba? ¿Y de qué habrá sido el libro? Lectura masiva, José dice que guarda muchos. Cuento de Navidad, los cuentos completos de Beatrix Potter, los cuentos de los hermanos Grimm, cuentos de virtudes para niños y, como se sospecha, los heredaron sus hijas. Gisela Heinrich dice, sí, muchos, y con ellos mis recuerdos arrodillada en el suelo del living de mis abuelos, descubriendo diferentes mundos. Esa sensación de que el libro guarda el tesoro de la memoria. Tete Macida dice que guarda Dylan Kifke. Amé ese libro. Y corrige, el verbo en presente, amo. Leigh Wiseman dice que guarda el libro de cabecera de Pipo Pescador. Primer libro que elegí yo sola a los 7 años. Me remarcó. Qué fuerte recordar eso, ¿no? Ari Bossi, gracias Ari por escribir, cuenta que guarda Pulgarcito, Alibaba y los 40 ladrones, un cuento de Navidad de Dickens, Socorro de Elsa Bornemann, La fábrica del terror de Ana María Shua, Gunderding y otros escalofríos de Olga Drennen, El loro pelado y otros cuentos de Horacio Quiroga, Maruja de Emma Wolf, cuentos de Andersen, las tiras de Mafalda también se las regalé, está hablando de que se las regaló a las hijas, pero me quedé el todo Mafalda yo, porque además viene firmado por Kino. María Victoria dice que por distintas mudanzas se fueron perdiendo sus libros, pero mi pareja tiene su primer libro, la historia de la llegada de Colón a América, en un libro de esos que ahora llaman pop-up. Amaba esos libros. Guadalupe López dice que guarda varios, por ejemplo el libro de los enamorados de Elsa Bornemann, Caídos del Mapa 1 y toda la colección de Mafalda. Ceci Petraca nos cuenta que ella guarda los libros de Monteiro Lobato, que mis tías le compraban a mi papá mes a mes, algunos de ellos todavía hoy en mis manos. Vicio de futura bibliotecaria los numeré, aguante. Ya de grande me compré lo que me faltaba de las historias de Naricita, amados y leídos al infinito y más allá. Gracias por dejarme sus mensajes. Los sigo leyendo en los comentarios. Hasta la próxima lectura. Chau.